Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 6 de octubre del año 2023 con esta obra de Martín Lutero, Las Buenas Obras, del año 1520. Ya se ha hablado latamente en la obra de Martín Lutero lo importante que es la fe. Pero al fin y al cabo, ¿cómo actúa un hombre de fe? Ante esta pregunta podremos ver que Lutero ya nos quiere perfilar la doctrina evangélica por medio de la enseñanza de la conducta cristiana. Sabemos la desconfianza que muestra Lutero por el concepto de buena obra, pero tampoco quiere decir que lo deseche del todo. El futuro reformador, ante todo, quiere darle otro sentido y otro lugar distinto al que le dan los escolásticos a este concepto de buena obra. Vamos a ver entonces de qué se trata. Bueno, Lutero nos habla de una primera buena obra. Comienza diciendo que las únicas buenas obras son aquellas que son mandadas por Dios, y no hay pecados excepto los prohibidos por Él. ¿Dónde están estas buenas obras? De acuerdo a Lutero, las buenas obras están en los 10 mandamientos. Por ejemplo, esto lo dice el Mateo 19:17. Si quieres ser salvo, guarda los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no hay más que hacer que seguir los mandamientos. No hay más obras que realizar excepto aquellas. Sin embargo, existen otro tipo de obras llevadas por los hombres que en verdad no son las obras de las Sagradas Escrituras, sino que la de los hombres mismos. Por ejemplo, ayunar, realizar fundaciones, entre otras. En todo caso, Lutero nos dice que estas personas que hacen estas buenas obras son en efecto gente respetable. No obstante, si se les pregunta que si con esas obras satisfacen a Dios, responden que no saben o que al menos dudan de ello. En consecuencia, lo que se debe tener principalmente es la fe. Luego se pueden realizar las buenas obras. Así lo dice el Romanos 14:23. Todo lo que no procede de fe o se realiza en ella es pecado. Debemos considerar que todas aquellas obras que son llamadas buenas obras, las puede realizar cualquiera. Las puede realizar un turco, un pagano o un judío. Una vez que las obras han sido hechas con fe, todas se vuelven iguales. Ninguna es mejor que otra. Las obras del primer mandamiento, tengamos como el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, de acuerdo a Agustín de Hipona, son 3. La fe, la esperanza y el amor. En todo caso, Lutero nos dice que lo que va simultáneamente con la fe es el amor, porque nadie confiaría en Dios si no le fuera o si no le sintiera favorable y amoroso. Como se puede ver, la fe no tiene que ver con grandes obras como las que algunos hombres pretenden de alguna forma comprar o hacerse agradables a Dios. Lutero nos dice que las obras del primer mandamiento son confundidas con las siguientes actividades. Fíjense que aquí Lutero da un listado de las actividades que se confunden con el primer mandamiento. Piensa que se cumple el primer mandamiento cuando se canta, cuando se lee, cuando se toca el órgano, se celebra misa, se reza, adorna iglesias, acumulan tesoros, visitar Roma, adorar imágenes y venerar santos. Todas estas cosas nombradas pueden ser realizadas perfectamente por un usurero, un adúltero y en fin toda clase de pecadores e incluso practicarlo diariamente. Se insiste que lo más importante es la fe, no las obras. Por muchas que éstas sean, no pueden igualarse a la fe.
Ahora bien, se puede objetar la necesidad de tantas leyes eclesiásticas para realizar buenas obras. Pero esto es precisamente porque no todos tienen fe para ejercer dichas cosas, pues si todos tuviesen la fe, no habría ley alguna. Y de hecho, esto lo hemos visto en algunos pasajes, incluso de la República de Platón. Acuérdense que en la República de Platón decía que los reyes filósofos no necesitan leyes. Los reyes filósofos no necesitan leyes, porque si son filósofos, están más cerca de la forma, están más cerca del conocimiento en acto, por decirlo de alguna manera. Yo sé que estoy ocupando vocablo aristotélico en Platón, pero si podemos llegar a la idea del bien, ¿quién está más cerca de esa idea? Los filósofos. Entonces, un filósofo que es casi una persona, digamos, perfecta, no necesitaría leyes. Pero fíjense que la Biblia también tiene un homólogo para esto. No vamos a decir que vino antes, que vino después, que versículo, qué frase es mejor o no. Pero la Biblia también tiene algo parecido. No hay ley impuesta para el justo. No hay ley impuesta para el justo. Lo dice el Timoteo 1:9. Esa uno de... Bueno, ahí hay una clase de hombre, ¿no? El justo no necesita leyes. Si hay una persona justa, por cierto que no va a necesitar leyes. ¿Mm? Están otro tipo de hombres que son los perezosos, que abusan de la libertad de la fe, como dice Pedro 2:16. Viviréis como los que son libres, pero no haréis de la libertad cobertura del pecado. Están aquellos que son los que están siempre dispuestos a pecar. Y a ellos hay que obligarlos con leyes eclesiásticas y seculares. De lo contrario, hay que privarlos de la vida por espada secular. Y finalmente está una cuarta clase de hombres que son los traviesos e infantiles en la comprensión de la fe. Hay que enseñarles a través de ceremonias. Sin embargo, algunos gobernantes enfatizan demasiado las obras. Bueno, aquí está entonces los cuatro tipos de hombres que nos advierte Martín Lutero. Un buen cristiano debe solidarizar con ellos y ayudarlos, pero si no quiere tampoco está obligado. En todo caso, lo que debiera hacerse es que los mejores deben enseñarle a los más débiles de fe, y que esto no es porque ellos sean malos en sí mismos, sino que porque han sido enseñados por un mal maestro. Un cristiano podría preguntarse, ¿cómo puedo saber si mis obras agradan a Dios? Lutero dice que el motivo de esta pregunta es presentar a la fe como otra obra más. La fe ha de generarse por la sangre de las heridas de la muerte y de Cristo. De ahí todo proviene de la fe. Entonces tenemos la primera buena obra en Martín Lutero, ¿no? Vamos con la segunda buena obra. Ya vimos el análisis de las obras a la luz del primer mandamiento. Aunque Lutero dice que se podría decir mucho más, ahora se propone analizar la segunda obra. Debemos honrar el nombre de Dios. Como todas las demás, esta se debe realizar por medio de la fe. De lo contrario, será simulación y apariencia. Este mandamiento es importante porque exige dos cosas: honrar y no hablar en vano. Eso exige. En todo caso, pareciera ser difícil honrar el nombre de Dios por medio de la alabanza. Sin embargo, la alabanza parece mal entenderse con las obras, es decir, construir obras o realizar obras creyendo que con ellas se alaba a Dios. Este mandamiento es justamente para todo lo contrario, para que el hombre se evite todo tipo de realización de obras. ¿Cómo se sigue esta honra a Dios? Lutero nos dice que se necesitan ciertas cosas. En primer lugar, un mandamiento de Dios, el temor de Dios, la complacencia de Dios y por último, fe y confianza a Él. Por mucho que el hombre cumpla con todas estas cosas, no debe vanagloriarse de ellas, y si se realizan obras con fe,
Estas deben solamente considerarse como perfeccionamiento dirigido hacia los demás. Se ensalce a Dios por medio del perfeccionamiento de los demás. Esa es la idea. Por otro lado, si alguien alaba a este hombre, no debe permitir nunca que se le alabe por sí mismo, sino que a Dios. Vamos con la tercera buena obra. Fíjense, debemos honrar a Dios y no tomar el nombre de Dios en vano. Esa es la tercera buena obra, dice Martín Lutero. Es invocar el nombre de Dios en toda clase de desgracia. Dios considera que su nombre es santificado y honrado sobremanera cuando lo llamamos e invocamos en la tentación y en el infortunio. Existen otros casos en que es importante invocar el nombre de Dios. Por ejemplo, la prueba y tentación más peligrosa es precisamente cuando no hay prueba y tentación y cuando todo está bien y anda perfectamente. Es de esperar que en este estado el hombre no olvide a Dios y se torne demasiado libre y abuse del tiempo afortunado. En este caso es 10 veces más necesario invocar el nombre de Dios que en la adversidad. La carne busca gozo y tranquilidad. El mundo aspira a bienes, favores, a poder y gloria. El espíritu maligno tiende hacia la soberbia, la gloria y la complacencia de su persona e induce a menospreciar a los demás. Y todas estas cosas son tan poderosas que una sola por sí basta para confundir a un hombre, y nosotros no las podemos vencer de alguna manera, sino solo invocando el santo nombre de Dios en una fe firme. También corresponde a la obra de este mandamiento que no juremos, maldigamos, mintamos, engañemos, conjuremos y cometamos otro abuso en el nombre santo de Dios. Son cosas muy comunes y conocidas por todos. Esos pecados que son casi los únicos que se predican y se señalan con respecto a este mandamiento. En esto está comprendido también que impidamos que otros mientan, juren, engañen, maldigan, conjuren y de otra manera pequen contra el nombre de Dios. Se nos da mucha oportunidad para hacer lo bueno e impedir lo malo. La obra más grande y más difícil de este mandamiento es defender el santo nombre de Dios de todos los que abusan de él de un modo espiritual y difundirlo entre todos ellos. No basta con que yo lo alabe y lo invoque por mí mismo y en mí mismo en dicha infortunio. Debo ser valiente y por la honra y el nombre de Dios tomar sobre mí la enemistad de todos los hombres, como Cristo dijo a sus discípulos en el Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Por lo tanto, debemos irritar al padre, a la madre y a los mejores amigos. Debemos oponernos a las autoridades eclesiásticas y seculares y seremos reprendidos por desobediencia. Pero si estamos obrando por fe de Cristo, entonces estaremos bien. Perfecto. Entonces ya tenemos la primera buena obra, la segunda buena obra y la tercera buena obra. Fíjense que ahora Martín Lutero nos va a hablar del tercer mandamiento en particular, que también tiene que ver con lo que estamos hablando, con las obras. Y dice, el tercer mandamiento es, santificarás el día de reposo. En el primero se ordena cómo ha de llevarse nuestro corazón frente a Dios en pensamientos. En el segundo, en los mandamientos estoy hablando, cómo se portará nuestra boca en palabras. Y en este tercer mandamiento se ordena cómo hemos de conducirnos frente a Dios en obras. Estos tres mandamientos gobiernan al hombre por el lado derecho, es decir, por las cosas que atañen a Dios y en las cuales Dios tiene que ver con el hombre, y éste con Dios sin mediación de criatura alguna. Pero, ¿a qué llamamos servir? Lutero nos responde de la siguiente manera. Es menester que a las misas se asista con el corazón. Las palabras de Cristo son, tomad, comed, esto es mi cuerpo dado por vosotros.
Y luego, sobre el cáliz, dice: tomad, bebed de él todos. Esto es un nuevo pacto eterno en mi sangre, derramada por vosotros y por muchos, para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Esto lo dijo Cristo. Por estas palabras, Cristo instituyó para sí un día conmemorativo o aniversario para que fuera festejado diariamente en toda la cristiandad, y le afianzó un testamento espléndido, opulento y grande, en el cual no se legan y se disponen réditos, dineros o bienes temporales, sino la remisión de todos los pecados, gracia y misericordia para la vida eterna, para que todos los que vienen a este día conmemorativo tengan el mismo testamento. La predicación no debería ser otra cosa sino el anuncio de este testamento. Esta predicación debe estimular a los pecadores para que sientan sus pecados y para encender en ellos el ansia de poseer el tesoro del Evangelio. Por ello, es terrible y tremendo ser obispo, párroco y predicador en nuestra época, dice Lutero, puesto que nadie ya conoce este testamento y menos aún lo predica. Ahora bien, sin embargo, es su única y suprema obligación y deber. Hay que orar, no como es la costumbre contando muchas hojas del devocionario y cuentas del rosario, sino que hemos de exponer alguna adversidad apremiante, ansiar con toda seriedad ser librado de ella, y en esto ejercitar la fe y la confianza en Dios, de manera que no dudemos de ser atendidos. De esto resulta que un verdadero adorador jamás duda de que su oración será ciertamente agradable y atendida, aunque no se le dé precisamente lo mismo que él pide. Así vemos que este mandamiento, lo mismo que el segundo, no ha de ser otra cosa que un ejercicio y una aplicación del primero, es decir, de la fe, fidelidad, confianza, esperanza y amor de Dios, que siempre el primer mandamiento es el principal de todos y la fe es la obra suprema y la vida de todas las demás, sin la cual, como queda dicho, no podrían ser buenas. El orar tampoco debe ser algo innecesario, debe ser una acción honesta y sincera. No es mala la oración larga, pero no es la oración verdadera que puede elevarse en todo tiempo y que sin el ruego interior de la fe no es nada. Debemos cultivar también la oración exterior a su tiempo, máxime en la misa, como exige este mandamiento, y cuando es provechosa para la oración interior y la fe. Volviendo al día de reposo y su santificación, este reposo o interrupción del trabajo es de carácter doble, es corporal y espiritual. Por ello también este mandamiento se interpreta en dos sentidos. El feriado y reposo corporales, como se dijo arriba, consisten en dejar nuestra tarea profesional y trabajo para reunirnos en la iglesia, asistir a misa, oír la palabra de Dios y rogar en común al unísono. El feriado espiritual, al que Dios se refiere especialmente en este mandamiento, consiste en esto, que no solo dejemos el trabajo y la tarea profesional, sino que más bien solamente a Dios dejemos obrar en nosotros y no obremos nada propio con todas nuestras fuerzas. El feriado en que interrumpimos nuestra tarea y que solo Dios obra en nosotros, se verifica de dos maneras. Primero, por nuestra ejercitación propia. Segundo, por los ejercicios y los impulsos de otras personas ajenas. Después siguen los ejercicios de la carne, de mortificar los apetitos groseros y malos, para alcanzar el reposo y tener feriado. Los tenemos que apagar y calmar con ayunos, vigilias y trabajos. De esta causa aprendemos cuánto y por qué se debe ayunar, vigilar o trabajar. Por desgracia hay muchos hombres ciegos que practican la mortificación. Trátese de ayunar, vigilar o trabajar por la única causa que creen que son obras buenas, que se logran por méritos, pero no por fe. Por eso comprometen y algunos de ellos llegan al extremo de arruinar el cuerpo y enloquecer la cabeza. De este modo Lutero admite que cada cual elija el día, la comida y la cantidad como él quiera, con tal que no se limite a eso, sino que cuide su carne. Si es voluptuosa y fatua, le imponga en proporción ayuno, vigilia y trabajo, y no más, aun cuando lo hayan mandado al Papa, a la Iglesia, al obispo, el confesor o quien sea.
Nadie debe tomar jamás la medida y la regla del ayuno, de las vigilias y del trabajo, considerando la vianda, la cantidad o los días, sino como norma la disminución o el aumento de la voluptuosidad y concupiscencia de la carne. Solo para apagarlas y calmarlas se instituyeron el ayuno, la vigilia y el trabajo. Si no existiese esa voluptuosidad, comer valdría tanto como ayunar, dormir tanto como estar de vigilia y estar ocioso tanto como trabajar. Una cosa sería tan buena como la otra y no habría ninguna diferencia. Vamos entonces con el cuarto mandamiento. Interesante también porque el cuarto mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. La desobediencia es pecado peor que el homicidio, peor que la deshonestidad, el hurto, la estafa y lo que está comprendido en ellos. Esta honra no consiste solo en mostrarla con ademanes, debemos obedecerles, considerar sus palabras y obras también, estimarlas y apreciarlas. Les daremos la razón en lo que manifiestan. Nos callaremos y sufriremos según cómo nos traten, a no ser que se oponga a los 3 primeros mandamientos. Además, si lo necesitan, los proveeremos de comida, vestido y habitación. Ahora bien, esta honra no se debe confundir con el temor, pues dijo San Jerónimo: lo que tememos, también lo odiamos. Hay que considerar que los padres también tienen muchas responsabilidades con respecto a este mandamiento. Si los padres son tan necios que educan a sus hijos mundanamente, estos no les deben obedecer de manera alguna, puesto que Dios en los primeros 3 mandamientos debe estimarse más que los padres. Lutero llama a educar mundanamente cuando los padres les enseñan a no buscar más que el placer, la honra y los bienes o el poder de este mundo. Para el reformador, los padres no pueden merecer más fácilmente el infierno que por sus propios hijos en su propia casa, cuando los descuidan y no les enseñan las cosas arriba indicadas. Llevar ornamentos decentes y buscar sostén honesto es necesidad y no pecado, pero es preciso que el hijo lamente siempre en su corazón el hecho de que esta mísera vida en la tierra no pueda empezarse ni conducirse, a no ser que se usen más ornamentos y bienes de los que es menester para cubrir el cuerpo, defenderse del frío y tener alimento. Eso es lo esencial. De la misma manera que se obedece a los padres, también debe obedecerse a la autoridad eclesiástica. Como padres, la autoridad eclesiástica debe cuidar de aquellos, quienes están a su cuidado. Sin embargo, en los días de Lutero, la autoridad eclesiástica ha perdido su autoridad y su reconocimiento. La superioridad abandona con tanta desidia sus obras y está pervertida. Es la consecuencia natural que abuse de su poder y emprenda obras malas y ajenas, como lo hacen los padres cuando mandan algo que está en contra de Dios. Estamos obligados a resistir en la medida de nuestras fuerzas. Debemos proceder como los buenos hijos cuyos padres se han vuelto locos y besánicos. Los obispos y prelados religiosos no hacen nada, no se oponen o tienen miedo y permiten así la ruina de la cristiandad. Por tanto, primero, imploraremos humildemente a Dios que nos ayude a impedir el abuso. No es justo que alimentemos al Papa, a sus siervos, su corte y hasta sus mancebos y rameras, perdiendo y dañando nuestras almas. Para ello, para los señores será de suma utilidad leer y hacerse leer desde jóvenes las historias de los libros santos y de los paganos. En ellos se encontrarán más ejemplos y artes de gobernar que en todos los libros de derecho. Los ejemplos y las historias dan y enseñan siempre más que las leyes y el derecho. Allí enseña la experiencia cierta, aquí instruyen las palabras inseguras e inexpertas. Todo lo que se dijo de estas obras está comprendido en las 2 virtudes, obediencia y solicitud. La obediencia corresponde a los súbditos, la solicitud a los superiores. Deben empeñarse en gobernar a sus súbditos, tratarlos con suavidad y
y hacer cuanto les resulte útil y los ayude. Por otra parte, la obediencia corresponde a los súbditos, que deben emplear toda su diligencia y su atención para hacer dejar lo que sus superiores exigen de ellos. De esto no deben dejarse apartar y desviar, hagan otros lo que quisieren. Vamos entonces con el quinto mandamiento. Conocidísimo el quinto mandamiento: no matarás. De lo que se trata este mandamiento, dice Lutero, es sobre el impulso de ira y de venganza. Este mandamiento comprende una obra que abarca mucho y expulsa muchos vicios y se llama mansedumbre. Esta mansedumbre la mostramos a los amigos, que nos son útiles y beneficiosos en bienes, honras y favores, o a los que no nos agravian ni con palabras ni con obras. Tal mansedumbre también la tienen los animales irracionales, los leones, las serpientes, los paganos, los judíos, los turcos, los bribones, los asesinos y las mujeres malas. Fíjense el insulto que realiza aquí Lutero, llamar animales irracionales a paganos, judíos, turcos, bribones y asesinos. Empero, donde hay mansedumbre profunda, el corazón se compadece de todo mal que sufre su enemigo. Son los verdaderos hijos y herederos de Dios y los hermanos de Cristo, quien hizo lo mismo por todos nosotros en la Santa Cruz. Así vemos que un buen juez da su fallo sobre el culpable con sufrimiento íntimo, puesto que le duele la muerte que el derecho impone al reo. Vamos ahora con el sexto mandamiento, que es: no cometerás adulterio. Dentro de este mandamiento se encuentra la pureza o castidad. Este mandamiento no se cumple debidamente como cualquiera pudiera pensar. La verdad, dice Lutero, es que este mandamiento se viola por la disposición al hombre a cometer aquello que está prohibido. Ante todo, las defensas más eficaces son la oración y la palabra de Dios. Cuando se despiertan los instintos malos, el hombre debe refugiarse en la oración, implorar la gracia y el auxilio de Dios, leer el Evangelio y meditar sobre él, mirando el padecimiento de Cristo. Así dice el Salmo 136, bienaventurado el que tomará a los niños de Babilonia y los estrellará contra las piedras. Una fe fuerte y buena ayuda en esta obra más eficazmente que en casi ninguna otra. Tanto más fácilmente resistirá la impureza de la carne, y en tal fe, de seguro el Espíritu le indicará cómo ha de evitar malos pensamientos y cuánto se oponga a la castidad. Sin embargo, no debemos desesperar si no nos libramos rápidamente de la tentación. De ningún modo debemos imaginarnos que nos dejará en paz mientras vivamos. Hemos de considerarla como una incitación y exhortación para orar, ayunar, vigilar, trabajar y para otros ejercicios de apagar la carne, y sobre todo para practicar la fe en Dios y ejercitarla. Porque no es castidad preciosa la que se manifiesta por quieto sosiego, sino la que está en guerra con la deshonestidad y está luchando. Vamos entonces con el séptimo mandamiento: no robarás. Este mandamiento se incluye una buena obra que abarca otras buenas obras: la generosidad. Es una obra que indica que cada cual debe estar dispuesto a ayudar y servir con sus bienes. No solo lucha contra el hurto y robo, sino contra todo el menoscabo que uno pueda practicar en los bienes temporales con relación al otro, a saber, avaricia, usura, precios excesivos, engaño, el uso de mercaderías, medidas y pesas falsas. La fe nos enseña por sí misma esta obra, puesto que cuando el corazón espera la merced divina y confía en ella, ¿cómo será posible que sea avaro y esté preocupado? Sin dudar, debe estar seguro de que Dios se preocupa por él. Por ello no se pega al dinero, lo usa con alegre generosidad para el provecho del prójimo.
Por la confianza en Dios el hombre es generoso y no duda de que siempre le alcanzará. En cambio es avaro y está preocupado porque no confía en Dios. Como en este mandamiento la fe es nuestro artífice e impulsor de la buena obra de la generosidad, lo es también en todos los demás mandamientos. Sin semejante fe, la generosidad no vale nada, sino más bien es un desidioso derroche del dinero. Vamos entonces con el octavo mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La obra que contiene en sí este mandamiento es decir la verdad y contradecir la mentira cuando haga falta. Por hablar se quiere decir cuando uno tiene en los tribunales una causa injusta y quiere probarla y promoverla con fundamentos falsos. Con astucia trata de sorprender al prójimo, de proponer cuánto ofrece y fomenta su causa, de callar y denigrar todo lo que apoye la buena causa del prójimo. En esto no procede con su prójimo como quisiera que lo tratasen a él. Algunos lo hacen por el lucro, otros para evitar ignominia, otros para evitar la deshonra. Con ello buscan más lo suyo que la observancia del mandamiento de Dios. Se disculpan diciendo vigilanti jura subveniunt, es decir, el derecho ayuda a quien vigila, como si no tuviesen la misma obligación de vigilar por la causa del prójimo como la propia. De esta manera, a propósito, hacen sucumbir la causa del prójimo, aunque sepan que sea justa. Finalmente, tenemos los dos últimos mandamientos que Lutero en realidad habla brevemente. Los dos últimos son no consentirás pensamientos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Y estos deben ser combatidos siempre, pues no hay nadie tan santo que nunca haya tenido estos deseos. Y eso es lo que habla sobre estos dos últimos mandamientos. Bueno, como podemos ver entonces, Lutero argumenta que las buenas obras eran importantes como una manifestación externa de la fe, pero no son el medio para obtener la salvación. La posición de Lutero sobre las buenas obras y los 10 mandamientos fue un componente esencial de su crítica a las prácticas de la Iglesia Católica de su época y contribuyó significativamente a la formación de la teología protestante. Su enfoque en la gracia, la fe y la primacía de la relación personal con Dios influyó en la manera en que muchas ramas del protestantismo posterior abordaron la cuestión de la salvación y la relación entre la moralidad y la fe. Este escrito de las buenas obras nos dejan claro que Lutero no ha dejado de lado las buenas obras, porque era la crítica constante de su teoría de la sola fides, es decir, por la sola fe el hombre está justificado y el hombre será salvo. Y era una crítica, porque decían, bueno, entonces si solamente en la fe, entonces el hombre puede quedarse estancado en sus laureles y dárselas de perezoso porque sabe que va a estar justificado por la fe y que no necesita nada más. Entonces, en estas buenas obras, que como podemos ver son las de los 10 mandamientos, vemos que Lutero no deja de lado de las buenas obras, pero tampoco nos dice estas son las esenciales. Hay que realizarlas, pero lo fundamental es siempre la fe. Porque en efecto, las buenas obras, que son las buenas obras aparentes, siempre pueden ser realizadas por cualquier persona. Pero un buen cristiano realiza las buenas obras y por dentro tiene la fe de que estas obras están realizadas con el fundamento de la fe, con la creencia de que Dios es la suprema divinidad y los hombres acatan. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son
Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias, muchachos, espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gap Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros Gap Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse, que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.